Bueno, hoy vamos a considerar una enseñanza bíblica que se llama Agua de la Roca. Y tiene que ver con una experiencia que pasó el pueblo de Israel muy hermosa, muy apasionante. Bueno, hermosa depende de cómo uno la vea, pero muy apasionante, que pasó en el desierto, en su camino, en su derrotero desde Egipto hacia el Sinaí, hacia la montaña santa de Yetro, la montaña santa de Elías, la montaña santa de Moisés, y vaya a saber si no algún otro hombre de Dios, Josué. Así que en ese derrotero hubo un evento muy importante con respecto al agua que sale de la roca. Y para ir introduciéndonos despacito en este tema, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 3. Vamos a empezar con Deuteronomio, capítulo 3. Y versículos... 232 es la página. Versículos... Después. Vamos a empezar entonces, Deuteronomio 3, 23. 3:23 al 29. ¿Sí que lo leo? Sí, por favor. Bueno, yo lo leo. Dice: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, porque Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Muy bien. Entonces, a ver, ¿algún comentario con respecto a este texto? ¿Qué se entendió de esto? ¿Qué quieren comentar con respecto a esto? Acá vemos que Jehová estaba enojado, o estuvo enojado, contra Moisés, Se había enojado. porque no lo había escuchado. No lo había escuchado en cuanto ver la tierra que él había luchado tanto toda su vida, o bueno, parte de su vida, buena parte de su vida, la mayor parte de su vida había luchado por esa tierra, por verla, por llevar al pueblo, y Jehová no le autorizó a entrar. Y cuando momentos antes de su muerte Moisés vuelve a Jehová para preguntarle: pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, ¿no? El buen monte, ¿no? El Sión. Sión. Ellos estaban en Sinaí y el buen monte para ellos era Sión, ¿no? Y Moisés quería ir a ver Sión, quería conocer Jerusalén, ¿no? La tierra prometida. Pero bueno, entonces fíjense la forma en que contesta Jehová. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta,
no me hables más de este asunto. Fíjense qué trato personal que tenía Moisés, como nadie conozco yo en la Biblia, con el Padre Eterno. Le dice, basta, no me hables más de este asunto, como si fueran amigos, como si fuera un hermano mayor. Una cosa muy, muy personal el trato, muy personal. Y le dice, por eso Él es el soberano, por eso Él concede o no concede misericordia, le dice, lo único que te concedo es que subes al Pisga, al Pisga es el monte, alza tus ojos, mira con tus propios ojos, y lo que veas va a ser lo único que llevarás de imagen, porque no vas a pasar el Jordán. Entonces, bueno, esto nosotros a lo largo de muchos años de analizarlo, al principio no lo entendíamos, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? La fe, es decir, nos parecía inentendible muchas cosas de esta enseñanza, y con los años se fueron entendiendo, ¿no? Con los años fuimos entendiendo, es una enseñanza maravillosa, pero la persona inconstante o indocta, ¿qué hace? La tilda de una enseñanza falsa, o que está modificada, o que no cierra, o que tiene inconsistencias. Por eso siempre lo mismo, hay que perseverar. Y como un paréntesis, dejen marcado este texto, vamos al Salmo 140, al Salmo 110. Salmo 110. Así como a Moisés se le cerró la entrada al Jordán, la entrada a Jericó, la entrada a Jerusalén, fíjense qué cosa se cierra. Salmo 110. Fíjense lo que se cierra, ¿no? 110, 10. Le pedimos, por favor, a Glenda si lo quiere leer. Salmo 110. No hay. 110, 10 no hay. Perdón, 111, 10. Perdón, gracias. Ahora sí. Perdón. Bueno, Más. dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Muy bien. Muy lindo. Entonces, ¿qué se cierra también a la persona, así como se le cerró a Moisés la entrada al Jordán? ¿Qué se le va a cerrar a la persona que no hace caso a los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que se le cierra a esas personas, visita? ¿Qué se le cierra? El entendimiento. El entendimiento, eso es. O sea que no entiende, por más que lea, no entiende, porque está cerrado, está bloqueado, porque el Padre, así como Moisés le bloqueó la entrada y bueno, ahora el tema sería, ¿Por qué se lo claro, bloqueó, no? ¿qué mandamiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué mandamiento que le dio el Padre, grande, pequeño o mediano, que haya sido el mandamiento, pero el Padre le dio un mandamiento? Le dijo algo concreto. Le dijo algo concreto y Moisés hizo su voluntad. Bueno, debe ser de esta manera interpretado, porque hizo su voluntad porque el Padre se enojó, no es que se equivocó involuntariamente. Moisés hizo su voluntad en un determinado momento. Eso fue en el momento de cuando él tocó la roca. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vemos que entonces lo importante acá es tener en cuenta esto. Jehová nos pide a todos nosotros cosas concretas, y nosotros muchas veces hacemos nuestra voluntad, fallándole porque nosotros oramos, hágase tu voluntad. Entonces ahí en ese momento somos hipócritas, porque le decimos por un lado, hágase tu voluntad, y por otro lado pidiéndole protección, pidiéndole prosperidad, pidiéndole salud, hágase tu voluntad, y después hacemos nuestra voluntad. Así que no tiene mucho sentido. Bueno, Moisés quedó detenido y realmente los que conocemos la historia sabemos que no pasó. No pasó, Jehová lo dejó ahí. Obviamente que Moisés
murió como un hombre grande, el más grande después de Yeshua, el más grande hombre de Dios, pero igualmente Dios lo disciplinó. Lo disciplinó para que en la vida eterna él tuviera una enseñanza, él partiera en la vida eterna, que es el objetivo final que Dios persigue de sus siervos, de su gente. Entonces en la vida eterna Moisés iba a entrar a la vida eterna con una enseñanza más de obediencia, que evidentemente le estaba faltando. Muy bien. Vamos a Éxodo 17:5. Éxodo 17:5. Segundo libro de la Biblia. Un poco más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono. Éxodo 17:5. ¿Quién lo quiere leer? Lucecita. Bueno, ¿Cuál es el contexto de esto? Ellos ya habían salido, antes de que comiences a leer, ellos habían salido ya de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y Dios les había dado el maná, pero ¿qué problemas se encontraron? Con que no tenían agua. Dale, ahora podés leer. 17. Bueno, podemos Pero leer, del 1 podemos al leer 7. porque es interesante, del 1 al 7, sí. bueno. Despacito. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Qué pueblo duro, por favor. Con todas las cosas que había hecho. No, y además en reprochín, Egipto, el reprochín. Habían cruzado, habían visto el milagro más impresionante, que era que el Mar Rojo se abriera y los tipos pasaron por ahí y se pensaban que se iban a quedar pero es sin agua, ¿no? es la ingratitud humana, siempre, o sea, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? yo esas situaciones, Todo el tiempo. no, y además las todo el situaciones, tiempo era así. estas humanas se ven en la realidad. Sí, es hasta el día de hoy. Los que hemos trabajado con mucha gente sabemos que es así. Vos haces 100.000 bien, pero una te salió mal y ya las personas se olvidaron de las 100.000 que hiciste bien. Todas las cosas buenas. Sí, entonces, bueno, y la ingratitud, ¿no? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué? Para que no seas esclavo te sacaron de ahí. Para que no seas esclavo. Salió un problemita, tenemos sed, lo vamos a resolver con humildad, con tranquilidad, tenemos sed, bueno, lo vamos a resolver con tranquilidad, no se estaba muriendo nadie de sed, tenían sed nomás, no dice que se estaban muriendo de sed. No, y lo querían apedrear a Moisés. Sí, ya lo querían apedrear también. Querían volver a Egipto ya. Ya lo querían apedrear. Es evidente que el trabajo de Babilonia, el trabajo como había tallado Babilonia sobre Egipto, quiero decir, ¿no? Sí. La Babilonia espiritual, como había tallado la mente de esos hebreos, de esos israelitas, los había tallado de una manera ingrata, como ese de todas las personas que hemos sido entrenadas en esas filosofías de ingratitud, de impaciencia,
de traición, de deslealtad, de egoísmo, ¿no? de violencia, Pensando también en entonces uno de egoísmo, de rebeldía, o sea, todo lo que Babilonia entrena a la gente. Entonces ahí se da el reflejo de lo que había hecho Babilonia o Egipto en este caso, sobre estas personas. Así que bueno, es una enseñanza muy importante, ¿no? Ya vemos que algo sale un poquito mal, tienen sed, y ya el pueblo lo quería matar a Moisés. ¿Y qué le dice Jehová? Dice, pasa adelante y golpea la roca de Horeb. De hecho, cuando nosotros vemos esa roca, los que vieron uno de los últimos videos que pusimos en internet, en el Camino Nazareno, van a ver la roca, es impresionante esa roca. Realmente, o sea que Moisés y todo el pueblo sabía a qué roca se refería, porque es una roca prominente que está muy cerquita del monte Sinaí, en la zona esa. Entonces es una roca hermosa, ¿eh? Y los que la vieron pueden notar que tiene forma de pezuña de cordero. Es una pezuña de cordero increíble, una forma de pezuña de cordero. Y bueno, Dios es tan... Sí, así, exacto. No, con el dedo gordo al medio. Vamos, abajo de estos dos. El dedo gordo abajo. A mí no me sale ponerlo. Y los sacerdotes, en los libros antiguos de los judíos, están que los sacerdotes de la línea arónica bendecían haciendo esto. Muy probablemente porque recordaban la roca esa. Y hacían así. La vi el otro día en un ¿cómo se llama? Documental. Un documental. El que yo te pasé. Claro, el que vos me pasaste, claro. Hermoso, hermoso. Vos decís, ay Dios, si yo pudiera estar ahí. Ah, ¿viste? Una cosa que te vuelve... Sí, Glenda, pero por ahí te agarras sed y después te enojas, Glenda. Te agarras sed y después que después te agarras sed y después te enojas. Por ahí se enoja, la agarra sed y se enoja después. Claro, como pasa con el pueblo. Bueno, entonces, este fenómeno. Entonces estábamos con el agua de la roca y la orden concreta entonces que le dio Jehová a Moisés, ¿cuál fue entonces la orden concreta? Que lleve los ancianos de Israel y que agarre la vara con la que golpeó el río para golpear esa roca y que salga agua. Muy bien. Entonces, el Padre Eterno, el Padre nuestro, el Padre de Yeshua, nuestro gran Padre, nuestro gran Abraham, estaba preparando una enseñanza para la humanidad. Además de resolver el problema que se había suscitado, fue fomentado obviamente por él, restringió un poco el agüita para que protestaran los protestones, y entonces ya se estaba preparando una gran enseñanza el Padre Eterno para los hombres, un gran maestro, una gran enseñanza. Entonces le dice a Moisés, que era un actor de la enseñanza, en ese teatro, en ese set, ese escenario, que se había montado, le dice a Moisés que en ese escenario él tenía que representar el rol de una persona con poder de Dios que golpeaba la roca y entonces el agua tenía que fluir de la roca como todos esperamos, ¿no? Porque ¿para qué iba a golpear la roca si no salía agua? Y Dios ya estaba en su plan de dar una gran enseñanza. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza y nos vamos a mover ahora a otro libro del Pentateuco, de la Torá, de los cinco grandes, ¿no? De los grandes 5 libros, ¿no? Números 28. El anteúltimo. Número 20. Vamos a leer desde el 21.
del 21 al 20:13, lo voy a leer yo. 21 al 20:13. Al 20:13 dice así. Ven que miro que esté. Sí. 21 al 20:13. Números. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Esta María, Miriam, era La hermana de Moisés. la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Este evento tiene que estar refiriendo ¿A la del becerro? Al del becerro. a Coré, es probable. A Coré o al becerro. Dos eventos bastante negativos que tuvieron, ¿no? No sabría decirte en este momento a cuál de los eventos de muerte que tuvieron ellos se está refiriendo. Porque podría haber sido el becerro, podría haber sido la rebelión de Coré también. Bueno, dice, pero mira, fíjate ahora el golpe bajo. Ahora dice, ya no hacen referencia a por qué nos sacó de Egipto. Ahora dicen, ya se pasó mucho el tiempo, porque este es otro evento, no es el mismo evento. Entonces, dice, ya los criticones y los malvados, ¿qué dicen? Ojalá hubiéramos muerto cuando se murió Coré o cuando se murió los que adoraron al becerro. Nos hubiéramos muerto ahí. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y lo peor es que no moría nadie. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Ahora sí, de vuelta a reprochín. De Egipto, para traernos a este lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni siquiera agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón, pobrecitos Moisés y Aarón, estaban al medio, entre Jehová que estaba domando a su pueblo y ellos que eran los mediadores, ¿no? Estaban de mediadores. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación con la cabeza agacha seguramente y el alma atada a las piernas. Se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros, ni siquiera arrodillados, se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Muy bien, paramos acá en el comienzo 9. Entonces, ¿cuál es la orden acá que le da Jehová a Moshe y a Aarón? ¿Cuál es la orden que le da? Otra vez lo mismo. ¿Sí? Toma la vara, reúne a la congregación y que les dé agua. Ajá. Y a ¿Eso las le bestias. dijo? ¿Qué le dijo ahí? Toma la vara y reúne a la congregación. ¿Cómo? ¿Cómo, mamá? Hablad Hablad a la peña. Hablar de la peña. Hablad a la peña, sí. Entonces, ¿cómo era en definitiva? ¿Había que golpearla o había que hablarle? Bueno, ahora había que hablarle. Entonces, ¿había que hablarle o había que golpearla?
Bueno, nosotros, porque esto lo pusimos en contexto y dijimos que esto eran dos eventos separados. Pero ¿qué dicen los criticones que siempre existen en el pueblo de Dios con este evento? Dicen, ¿ves que la Biblia es inconsistente? En un pasaje dice que había que pegarle a la roca. Y otro pasaje dice que había que hablarle a la roca. ¿Y cuál es el tema? ¿Eh? ¿Cuál es el problema de eso? Que es el creían que era consistencia? un mismo evento. Otro evento. Pero son dos eventos en distintos momentos. Son dos eventos en distintos momentos. Ya había pasado el evento ahí de Corea, ahí te da la clave, o el Corea o el del becerro, era posterior y esto. Eso fue Otra después. vez tuvieron otra vez Hicieron lo mismo. otra vez hicieron escándalo, ¿no? Entonces, la gente superficial, ¿qué dice? Lo primero que dice el quejón, dice, hay una inconsistencia en la Biblia. Acá dice, ¿saben la cantidad de esas inconsistencias, Aparentes. entre comillas, que yo he resuelto en la vida de la Biblia? Y que si vos te quedás atrás de eso, no perdés el camino de Dios. O sea, bueno, Dios tiene para probar tu fe, tiene múltiples maneras. Entonces, bueno, acá justamente, ahora la instrucción no fue golpear a la roca, sino hablarle a la roca. Hablad a la peña. Y esto es muy importante. Perdón, Sí, adelante, Glenda, fuerte. cuando vimos el otro acontecimiento, decía que era una piedra. Esta acá dice que es una peña, puede haber sido un peñasco pequeño o alguna cosa más chica o algo más redondo. No, es decía una peña. No, decía Peña también Claro. en el anterior. Claro, es una peña. Sí, es una peña, también se puede ver como una roca dentro de la peña, o sea, ahí no había diferencia. Ellos tenían un lugar, que era esta roca maravillosa que tiene forma de pezuña de cordero, y esta roca maravillosa, ahí evidentemente ellos cuando tenían problemas de agua, Dios se manifestaba milagrosamente y les proveía agua. Esto quedó claro en la historia de los israelitas. Entonces ahí en instancias de la tierra de Sinar, en Pero Sinaí. Moisés golpeó la peña 2 veces. ¿Eh? Ahora vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces Moisés tomó la vara. En el versículo 9, ¿no? Sí, continuamos leyendo en el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, o sea, de delante de Jehová, posiblemente en el tabernáculo. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Los acusa de rebeldes, Moshe, que era un hombre manso, o sea que debía estar muy enojado. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, de hecho, ese sector del desierto se llama Meriba. Meriba quiere decir rencilla, o desacuerdo, o conflicto. Entonces, acá vemos que Moshe golpea la peña 2 veces con su vara, como lo había hecho al principio, ¿no? Como lo había hecho al principio. Y por otra parte, da la sensación de que Moshe dice, estaba con Aarón, y dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como si él y Aarón iban a hacer salir agua de la peña, ¿no?
el padre estaba esperando otra cosa. Estaba esperando que Moisés le diera la gloria a él como gran directivo o rey de Israel, del pueblo. Y Moisés se llevó la gloria a él, porque dice, te haremos salir, haremos salir como si ellos dos pudieran hacer algo. Y entonces vemos acá dos cosas. Por un lado, vemos aparentemente que Moshe, por el enojo, por lo que sea, no dio gloria a Jehová en el milagro que iba a hacerse. Y por otra parte, desoyó la instrucción directa del padre, que venía preparando una enseñanza magistral, que en vez de golpear a la roca tenía que hablarle a la roca. En vez de golpearla tenía que hablarle. Entonces hay dos grandes decepciones que el padre recibe de Moshe en un mismo momento. Y ahí le dice Jehová instantáneamente: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de mi enojo, ¿no? De rencilla. Dos eventos. Así que fíjense cómo es sensible la relación con nuestro Padre Celestial. Es un Padre celoso, es un Padre de emociones intensas, es un Padre apasionado, ¿no? Obviamente que Él sabe diferenciar las cosas. Moisés siguió siendo un hijo de Dios. Por supuesto. Siguió siendo, eso no cambió. Pero Dios le expresó su descontento. Le expresó su descontento. Entonces le dijo: la congregación no entra. Y después le va a decir: y vos tampoco. No lo desautorizó. Ya la congregación no iba a entrar por lo que había sucedido con los 10 espías, pero ahora se enojó contra Moisés y Aarón y ellos no entraron. Claro. Y fíjense que otra cosa curiosa es que el agua salió de la roca. O sea, Dios no tomó represalia en cuanto a que no tuvieran agua. Permitió que el milagro se llevara a cabo. O sea, el agua salió a la roca. Pero Dios pronunció esas palabras. Dios pronunció esas palabras. Así que bueno, esta es una enseñanza muy, muy, muy hermosa, ¿no? Una enseñanza muy hermosa. Sí. Sí, adelante. Estaba mirando que primeramente le dijo que le hablara a la roca, pero después la golpeó. Pero para que saliera agua es porque la tuvo que golpear. Bueno, ahora vamos a ver. Acá dice, en el 11 dice, la golpeó la roca. Dos veces, claro, sí, desobedeció lo que le había dicho al padre, exactamente. Y le arruinó la enseñanza al padre. Y ahora Porque el vamos a ver padre por qué. quería mostrarle A la roca. que a la roca primero la iban a golpear y después le iban a hablar. O sea, él quería mostrar... O sea, en realidad, ahora la pregunta es, ¿qué representaba la roca? Bueno, para esta instancia ya nos dimos cuenta que es Yeshua. Bueno. Nos dimos todos cuenta que es Yeshua. Pero vamos a ver. Pero lo que vamos a seguir indagando en esta enseñanza un poquito más. Y nos vamos a 1 Corintios. Nuevo Testamento, Primera de Corintios. 1 Corintios 10:4. Parece que para el apóstol Página Pablo, 401. parece que para el apóstol Pablo tampoco fue un hecho que cayó en saco roto. Fue un hecho que a él impresionó. El apóstol Pablo se va a pronunciar, como él tenía el don del Espíritu Santo en carácter de lluvia. Entonces estaba inundado Pablo en el Espíritu Santo por su obra que él hacía, su santidad, su santidad y su obra, ¿no? Su dedicación a Dios. Entonces, 1 Corintios 10, 1 Corintios, ¿quién quiere leer 1 Corintios 10? ¿De cuánto? 10, ¿qué vamos a leer? Del 1 al 4, ¿no? Sí. Vamos a leer hasta al 12. Del ¿Hasta el 1, 12? sí, del 1 Bueno, al 12. yo lo leo si querés. Bueno,
1 al 12, despacito. Dice: Despacito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Hasta ahí era? Sí. Ok. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, bueno, ahí, fíjense qué interesante. Acá, como decía Cristina, indubitablemente, la palabra de Dios nos define que esa roca que los seguía al pueblo protegiéndolo era Yeshua, el Mesías. Era la roca espiritual, o sea que Era la nube, acá Pablo, era todo, era el maná, claro, era acá, todo Jesús ahí. acá ¿verdad? Pablo está conectando a Yeshua, que él había conocido bajo revelación, con Deuteronomio 3:25, con el ángel del pacto. Entonces ahí conecta, Pablo les revela que ese ser, Que los ese, conducía, ¿no? ese yo soy, que estaba a favor de los hijos de su pueblo, que estaba a favor de ellos, era el gran Mesías que ellos habían visto en la tierra de Jerusalén. Entonces, esta es una gran revelación que hace la palabra de Dios. Y obviamente que nosotros, por ejemplo, más allá de Pablo, también podemos llegar a la conclusión, porque el propio Viejo Testamento ya da cuenta de que ese ser que estaba con ellos y que los ayudaba y que los disciplinaba y que les daba enseñanzas, era nada más ni nada menos que el Hijo del Todopoderoso. Era el Hijo del Todopoderoso, del Shaddai, y bueno, y ahí Pablo lo revela, ¿no? Lo revela oficialmente. La roca es Cristo. Y fíjense que el pueblo de Israel, que había perecido, codiciaba, era idólatra, codiciaba cosas malas, era idólatra, fornicario, trataba el sexo con falta de respeto. La fornicación es tratar el sexo con falta de respeto. La idolatría es poner el corazón en cosas, poner en primer lugar otras cosas que no sea Dios, que no sea la voluntad de Dios. Hacer cosas malas como la codicia. Murmurar, que es tan malo como lo peor. Murmuraron en contra de los hombres de Dios, que eran Moisés y Aarón. Después está el evento de la serpiente, que es interesante, pero ahí nos abrimos demasiado ya con el evento de la serpiente. Ahí pueden leerlo en Números capítulo 21. Sí, está números, 21. Sí. Después del caso de la piedra. Sí, después del caso de la piedra. Está el tema de la serpiente. El tema de la serpiente, bastante controvertido el tema de la serpiente. Bueno, y dice Pablo, como exhortación, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque quiere decir que a cada uno el corazón lo puede traicionar y por último estar haciendo las cosas que hacían algunas de estas personas del pueblo
de Israel. No, y como dice el versículo 11, estas cosas son ejemplos, las cosas que les pasaron a ellos son ejemplos para nosotros, para que aprendamos de eso y no caigamos, ¿no? Después, Bueno, de hecho, también hay que tener en cuenta que no tenemos que arruinarle la enseñanza, porque todo lo que hizo el Padre en el Viejo Testamento era parte de una gran enseñanza en la cual va a ser revelada en los días nuestros. La gran enseñanza magistral viene en el día de la ira del Señor. Ahí se va a revelar todas las cosas. O sea, todas las enseñanzas van a quedar en claro en nuestros tiempos. Así que bueno, es una época maravillosa donde Dios va, y bueno, y nosotros tenemos que ser en sus manos, tenemos que ser propicios para que no nos pase lo que le pasó pobre a Moshe, ¿no? O a muchos del pueblo, que le arruinamos a Dios una enseñanza o le arruinamos a Dios un propósito sin darnos cuenta, o por falta de fe, o por orgullo, al creernos nosotros que porque Dios nos ayuda nos creemos más que los demás, o más que Él. Así que bueno. pero nosotros ahora tenemos la gran ventaja también, que mediante la oración podemos pedir ayuda a Dios, y Pablo termina diciendo en el versículo 13, o agrega, mejor dicho, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que la podáis soportar. Acá te está mostrando que aun cuando uno se sienta que está flaqueando en algo, se sienta tentado y se dé cuenta, bueno, Dios dice que te puede mostrar, te va a mostrar la salida. O sea, uno va a estar en un momento crítico, pero Dios te va a mostrar la salida. Si vos estás en comunión con Él, más allá de la tentación que podamos tener, está la salida también de parte de Dios. Eso te lo dice y es muy, diríamos, consolador. Es muy consolador saber eso. Sí, de hecho las personas, si me acompañan a Isaías 55, Isaías 55, hay una promesa muy poderosa del gran profeta Isaías. Muy bien, dice así. Lo voy a leer despacito, presten atención. ¿Isaías cuál? 55, vamos desde el 1 en adelante, dice así. 55, 1. A todos los sedientos, los que quieren tomar del agua de la roca, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, o sea que es gratis. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es para los que perdemos el rumbo y nos dedicamos demasiado a lo material, ¿no? Le dice Dios a nosotros, nos dice, ¿para qué hacen ese esfuerzo si eso no les va a traer contentamiento, no les va a traer regocijo, no les va a traer sosiego al alma? No se va a deleitar, va a estar triste el alma de la persona va a estar triste. En cambio dice, oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, de manera muy intensa. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, o sea, nos está prometiendo el reino. Dice, les estoy prometiendo lo que le prometí a David. He aquí
que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente, y esta es la parte que me gustaría remarcar, que si nosotros oímos a Jehová en este sentido, y no nos materializamos, sino más bien nos espiritualizamos, tomamos la obra de Yeshua y nos espiritualizamos, dice esta promesa al Padre para los de la clase de Yeshua. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Que te ha honrado. Cuando Dios honra a una persona, lo convierte en líder espiritual de las personas hambrientas y sedientas. Jehová honra a una persona convirtiéndola en líder espiritual de las personas sedientas y de las personas hambrientas. Esta es la mayor honra que puede dar Dios a un ser humano. Así que bueno, esta es una enseñanza maravillosa de Isaías. Y después remarca en el 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Recuérdense que después se cierra el periodo de misericordia en el cielo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Recuerden que el arca de Noé, cuando se cerró la puerta, hubo 7 días que no había lluvia, que la gente estaba afuera, algunos burlándose, otros ya estaban un poco preocupados, y la puerta estaba cerrada, y los de adentro estaban probados en su fe, porque no sucedía nada, 7 días adentro del arca y no pasaba nada, y los de afuera se burlarían, o no sé qué, o les agarraría preguntas, pero la puerta se cerró y los que estaban adentro no pudieron salir, y los que estaban afuera no podían entrar. Bueno, y nosotros nos fijamos que en Apocalipsis pasa algo semejante cuando el templo se llena de humo. Cuando el templo se llena de humo, a instancias del derramamiento del primer tazón, de la ira de Dios, entonces a esa instancia vemos que el templo deja de funcionar. Nadie podía entrar ni salir al templo. O sea que se había agotado el periodo de misericordia de Dios, como se agotó en la generación de Moisés, de Noé, quise decir Noé. Entonces dice Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque ese momento ya Dios no contesta más, ya no contesta más, se cierra el templo de la misericordia. Y la honra de llamar a gente, que eso es lo que nosotros estamos comisionados a hacer, desde la santidad, obviamente, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Tenemos que aceptar a Jesús, arrepentirnos, desde esa santidad de vivir una vida limpia, llamar a gente que no conociste, y gente que no te conocieron van a correr a ti, por causa, no tuya, vos no sos nadie, por causa de Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Entonces insta, como dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es más maravilloso esto. Así que la invitación sí está abierta todavía. Sí, es maravilloso esto, es muy apasionante. Teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo sobre las aguas, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21:6 y 22:17, que hace referencia a la Biblia. En el 21:6 dice, y me dijo, hecho está, dice, yo soy el alfa o el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Nuevamente está haciendo mención a esa agua espiritual que nosotros necesitamos, que es nuestro Mesías. Y en el 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Nuevamente, ¿no? Es Apocalipsis 22, 22:17. 17. Así que la invitación está abierta, sigue estando abierta hasta que Jesús venga. Muy bien, entonces no se asuste si Dios lo ha honrado y la gente empieza a buscarlo. No se asuste y tampoco se vanaglorie, pero si la gente empieza a buscarlo para que usted le enseñe acerca de los caminos de Jehová, porque está predicho que esto va a ser así. Dios honra de esta manera. No honra necesariamente con riquezas ni con gloria humana. Honra de esta manera, que las personas empiezan a reconocer su liderazgo espiritual en cuanto al conocimiento. Esa es la forma que siempre ha honrado a los profetas, a los grandes hombres de Dios. Los ha convertido en maestros de la palabra. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ir al Salmo 144, 1. Salmo 144, 1. Salmo 144, 1. Salmo 144, 1. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el 144, 1? Lucecita, adelante. ¿Solo uno? No, léete hasta el 7 inclusive. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de las manos de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Bueno, acá quiero mencionar a qué se refiere en el 7 cuando dice redímeme y sácame de las muchas aguas. ¿Cómo es que ahora se transforma en un concepto peyorativo en la Torá? No, pero acá no está hablando del agua de esa roca, sino que está hablando de las aguas de la humanidad, ¿no? Hay otro pasaje de la Biblia que en este momento yo no lo recuerdo, pero que está hablando de cuando habla de las aguas, de las muchas aguas, está hablando de las aguas de la humanidad, los hombres. Bueno, y entonces ¿cómo podemos justificar esto bíblicamente? Que estas muchas aguas es algo negativo. O sea, ojo con el agua, porque en la Biblia no solamente el agua es positiva, sino también hay agua que es tóxica, hay agua contaminada. ¿Cómo podemos justificar lo del agua tóxica? Vámonos a Apocalipsis, si no me confundo, Apocalipsis 14, 12. Y me va un ratito, téngame paciencia hasta que encuentro el texto. 12, capítulo 12.
las muchas aguas 17:15, Apocalipsis 17:15. No. Después hubo una gran batalla en 7, otro dragón, pero no porque hay un texto acá que dice que Satanás arrojó de su boca un río de agua. Un río de agua. Claro. El 15. El 15, gracias. Y el 15 dice, el 12:15, acá lo encontramos, 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, acá está esta agua que dice David, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea que hay, por un lado tenemos la roca que arroja agua, y por otro lado la serpiente también arroja agua, porque es el anticristo, es el que copia al Cristo. Entonces el agua de él también viene, pero viene con un agua de muerte que te contamina. Se parece al agua de Cristo, uno ve y es agua, pero esa tiene veneno. Así que no se olviden que el agua es un símbolo dual, como todos los que usa la palabra de Dios para enseñar. Apocalipsis 17:15 te dice que esas aguas, las aguas que arroja Satanás, las aguas, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, con toda su cultura y sus doctrinas. Claro, usa. O sea, ahí te dice lo que son realmente las aguas, en Apocalipsis 17:15, ¿no? Entonces, todas las filosofías, tradiciones de hombre, religiones falsas de demonios, todo eso es el agua de Satanás. O sea que lo que hace Satanás, trata de confundir a Israel, a la mujer, la trata de confundir con filosofías espurias que parecen muy buenas, muy bonitas, como puede ser el hinduismo, como puede ser las cosas que se derivan de todo lo que es la India, las filosofías brahmánicas, el sintoísmo que viene de los orientales, el espiritismo o espiritualismo, y el materialismo y todos esos ismos, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Bueno, y demás ismos de Satanás, el dios del abismo, del ismo, todo lo que isma a la humanidad. Entonces no solo Jesús es el agua que da vida, sino que Satanás es el agua que da muerte. Así que ¿de qué agua estamos tomando nosotros? ¿Cuál es el agua? ¿Cómo siente su espíritu? ¿Su espíritu está sano? ¿Está limpio? ¿Está feliz? ¿Está conforme con las cosas que tiene? ¿O siente ya el efecto del agua de Satanás? ¿Ya está sintiendo el efecto del agua de Satanás? Bueno, escápese de ella. Deje de tomar. Tome de la roca. Deje de tomar de esa agua de Satanás. Dejemos de tomar del agua de Satanás. Perfecto. Muy bien. A ver si queda algo más por acotar. Creo que el tema está bastante ya perfilado. Pero podemos ver alguna cosita más. A ver. Mateo 7:24, ¿lo vimos? No. Este estaría interesante tal vez, ¿no? Vamos a ver. Mateo 7:24, a ver si agrega algo. Mateo 7:24. Ah, sí. Ahora me acordé. Sí, Mateo 7:24.
La enseñanza de los dos cimientos. Le pedimos a Elisita si la quiere leer, por favor. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Hasta el 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, ¿y qué reflexión puedes hacer, Elisa, a partir de esa enseñanza? Y que está el hombre prudente y el insensato. Hay un hombre prudente y un hombre sensato. ¿Y qué más? ¿Cuál sería el prudente? El que escucha lo que dice Jesús y Dios. Muy bien, El que gracias. edifica sobre la roca, ¿no? Nuevamente la roca es el que edifica sobre la roca. Y acá vemos que el insensato es el que edifica sobre la arena, y cuando vienen las aguas que arroja Satanás, los ríos, los vientos, esos negativos que hablábamos hoy, es el que hace que la casa se caiga, ¿no? No edificó sobre la roca que es... Ay, fíjense que golpea el agua sobre la casa. Exacto. El agua de Satanás golpea. Exacto, lo que Y además veíamos en edificar sobre la Apocalipsis. arena. La arena es un símbolo de muerte en la Biblia. La arena es un símbolo de donde termina el mar, donde acaba el mar destruye las rocas y las transforma en arena. Entonces, la arena es un símbolo de muerte. O sea, hay gente que está edificando su casa sobre la roca, que es Yeshua, y otros que la edifican sobre la arena, que es lo que termina el mar, es donde opera Satanás, en la arena. Yo recuerdo unas canciones que lamentablemente uno ha escuchado en otras épocas, donde hablan del hombre arena, Sandman, y habla de que, de que trae muerte ese hombre arena. Y sí, realmente, Satanás quiere que casi todos terminen como él termina. Quiere llevarse la mayor cantidad de gente posible a la inexistencia. Entonces acá Jesús, que nos ama, nos dice que edifiquemos su casa sobre Él. Sobre Él. Él es la roca. Y Él es la imagen del Dios invisible. Así que nadie puede llegar al Dios invisible si no llega a través de Yeshua, que es visible. Nadie puede creer en Jehová si no creyó en Yeshua. Muy bien. Perfecto. Sí, ¿qué decís más? Adelante, Glenda. Cualquiera pues que me oye estas palabras exactas, las compararé a este prudente que edificó su casa sobre la roca, como hablando sobre sí mismo, Claro. como teniéndome a mí como su seguidor, ¿no es cierto? Como su como constructor, ¿no es cierto? Para que pueda edificar esa casa fehacientemente, para que no se rompa y se destruya por las aguas que puedan venir como el encuentro de Satanás, ¿no es cierto? Gracias, Glenda. Gracias. Sí, inclusive este relato tiene un relato paralelo en Lucas, ¿no? Y no sé si no en Marcos también, ¿no? Pero, Sí, creo que sí. vamos al de Lucas, aunque sea. Lucas 6:46. A ver si podemos sacar algún detalle más de esta hermosa enseñanza. Si bien ya creo que está quedando todo claro. 6:46. Claro, acá te deja claro, ¿no? A ver, lee vos, Cristina. 6:46 adelante. dice, ¿por qué
me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo, ¿no? O sea, acá les está reprendiendo. Si me obedeces, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, o sea, el que viene a él. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando uno obedece, pone el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, acá está la clave, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Acá está bien claro quién es el que cimienta sobre la roca, el que oye y hace y obedece. El que oye, hace y obedece. Muy bien, entonces fíjense que Yeshua, qué enseñanza bárbara esta, cierra por todos lados, ¿no? Desde el comienzo, cuando vimos el Sinaí en el desierto y cómo va cerrando todo, ¿no? Y acá nos dice que justamente edificar sobre esa arena significan aquellos que edifican sobre la arena de Satanás, son los que edifican sobre el concepto que escuchan a Yeshua, pero no le hacen caso. Son oidores, mas no hacedores, como dice Santiago. Entonces esos oidores, Dios los reprende diciéndole que su casa va a ser demolida, porque está edificando sobre la arena. Y entonces acá viene la parte importantísima, que qué es lo que realmente Dios nos pide a nosotros que oigamos y hagamos. Ahí viene el concepto más importante de todo este estudio, que es qué es lo que Dios quiere que nosotros, cuál es la roca sobre la cual tenemos que fundarnos. Y bueno, es el mensaje que vino a dar Yeshua y por el cual murió durante su estadio en la tierra. El mensaje era que las personas que estaban en la arena, que estaban edificando su casa en la arena, se arrepintiesen y volvieran a los caminos de Dios. Las personas que estaban edificando su casita sobre la arena, antes de que vengan los vientos de la destrucción, los vientos de Apocalipsis, y antes que vengan el río de la serpiente que iba a arrojar sobre la mujer Israel, entonces un poco antes de eso, Dios nos pide que nosotros nos salgamos, volvamos a sus caminos, creamos en su Hijo, muy importante el mensaje del Evangelio, creer en su Hijo, poner fe en su Hijo, solamente en su Hijo, mirarlo a Él y creer en Él, poner fe en su Hijo. Y entonces a partir de poner fe en su Hijo y arrepentirse, volver a cumplir los mandamientos de justicia, misericordia, fe y amor, que son los mandamientos de la Torá, justicia, misericordia, fe y amor, entonces a partir de ahí, convertirnos en sus discípulos. Y una vez que somos sus discípulos, el mensaje que nos da para que nuestra casa esté edificada sobre la roca es que hagamos otros discípulos, los bauticemos y les enseñemos sus mandamientos. Y caminemos junto con Yeshua hasta el fin del mundo. Que caminemos en la tranquilidad, en el shalom, en la paz de Dios. O sea, este es el mensaje final, simple, claro, del Evangelio de Dios, de las buenas noticias que trajo Dios para el mundo. Entonces, para aquellas personas que no se han arrepentido, tenemos que poner fe en Yeshua y arrepentirnos. Volver a la oración, al estudio de la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Arrepentirnos, volvernos a los mandamientos de Dios, volver a las fiestas de Dios, aprender de sus caminos, conocerlo, conocer al Padre, conocer al Hijo, ¿no? Entonces ahí tenemos el verdadero Evangelio. Y una vez que ya somos sus discípulos,
que ya somos parte de su ganado, de su pueblo. Entonces ahí hacemos otros discípulos, los bautizamos y les enseñamos a su vez la Torá, la voluntad, la instrucción divina de Jehová a través de su Hijo Yeshua, Emmanuel. Así que bueno, esta es la enseñanza de hoy. De agua de vida. Esta enseñanza la vamos a llamar Meriba de Oreb, porque Meriba y Oreb son dos palabras maravillosas que recuerdan a esta piedra magnífica que ha sobrevivido a los milenios y está como un testigo mudo de estas cosas maravillosas que sucedieron cuando los hombres de Dios pisaban y santificaban la tierra. Yo quería comentar que lo que se me abrió en la mente cuando entendí finalmente el relato de las 2 veces que Moisés saca agua, o Dios hace salir el agua, mejor dicho, de la roca en Oreb, es que representaba realmente lo que iba a sucederle a Jesús. La primera vez a esa roca la iban a golpear y su propio pueblo lo iba a golpear a Jesús. Y la segunda vez, cuando le manda a hablarle a la roca y Moisés desobedece, nos está mostrando de que a Jesús tenemos que hablar con él, que de él emana las aguas de la vida. Es maravilloso darse cuenta de eso, ¿no? Hasta en ese ejemplo de lo que sucedió en el monte, en el desierto, tan milagroso de sacar agua de la roca, te está mostrando lo que iba a suceder con Jesús. La primera vez lo iban a derribar, lo iban a golpear, pero en la segunda vez Jesús iba a ser la fuente de agua de vida. Hay que hablar con él y ir a él directamente. Por eso después Zacarías, capítulo 14, versículo 8, ya cuando habla de cuando Jesús vuelve, cuando aquel gran día de Jehová, dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar del oriente, hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, o sea, todo el tiempo. Así que es una promesa hermosa y todavía estamos a tiempo de nosotros recibir bendición de Dios si nos volvemos, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, para cerrar el estudio, identificando lo que decía Cristina, la enseñanza que el Padre quiso dar realmente, que Moisés se equivocó, pobre, y lo pagó, pobrecito. Bueno, entonces la enseñanza era que justamente la roca iba a ser golpeada. De hecho, el pueblo lo escupía a Yeshua, lo blasfemaba, lo insultaba, y él con su humildad estaba sacando ríos de vida de su cuerpo en el momento de su muerte. Estaba redimiendo los pecados de muerte para los arrepentidos pasados, los arrepentidos pasados y los arrepentidos futuros. Él estaba sacando ríos de agua de vida, ¿no? Y una vez que iba a ser golpeado, la segunda vez, como dice Cristina, ya para nosotros poder sacar aguas de vida de Yeshua, ahora ya no lo podemos golpear, ahora tenemos que hablar con él. Eso se llama invocar el nombre de Jehová, o sea, a Yeshua. La invocación de Yeshua, el hablar con Yeshua, es parte del plan de redención de Dios. Nosotros oramos a Jehová en nombre de Yeshua y durante nuestro día invocamos el nombre de Yeshua y lo tenemos presente en nuestra vida, porque Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, hemos terminado este estudio. Espero que sea de bendición para las personas, que los mueva a arrepentimiento, y los que ya son discípulos, que los mueva al discipulado, a ayudar a otras personas. Así que bueno, este es nuestro objetivo y nuestro fin más importante, motivar a otras personas y motivarnos a nosotros mismos. Así que vamos a terminar esta primera parte de nuestra reunión, de nuestra reunión de adoración hacia Dios a través del estudio de su palabra, y vamos a hacer un pequeñito descanso de unos minutos
y después continuamos con la lectura De Marcos 7, de de 31 en adelante. Marcos 7, así que vayan afilando el ejemplar de la Biblia, en Marcos 7, así que veremos qué nos depara, qué aventura nos depara la